Saludos camaradas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os vengo con un vídeo, la verdad que va a ser muy cortito y ligero, porque ahora que se están acercando las elecciones, estamos a escasos días de las elecciones en España, el 23 de julio del 2023, pues bueno, vengo a desmentir, a un poco criticar ciertos argumentos que estos últimos días se están viendo en las redes sociales, en los debates, etcétera, etcétera. Trata sobre todo del por qué la izquierda no vota, ¿no? Porque cuando vemos las abstenciones, el número de abstenidos que ha habido en las elecciones, siempre vemos que la mayoría provienen de una clase obrera, de supuestos votantes en potencia o potencialmente votantes de izquierda. Y bueno, hay ciertas teorías sobre ello y yo vengo un poco a desmentir algunas, sobre todo dos frases que suelen ir unidas. La primera sería que un partido político no es un taxi que te lleva a tu propia casa, sino que es un bus que te acerca lo que más a ello y se le une a que se dice que la izquierda es muy exigente y que con que no estemos de acuerdo en un punto mínimo ya de repente dejamos de votar y no vamos, y que la derecha es mucho más laxa y que por eso siempre sale a votar, etcétera, etcétera. Pues bueno, en este vídeo de hoy desmentiré estas falacias y hablaré un poco sobre ellas. Ya os digo que va a ser un vídeo cortito, ligero, no voy a entrar demasiado en materia porque quiero que sea fácil de ver y escuchar, así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. Bueno, pues para empezar con este vídeo me gustaría empezar hablando sobre los intereses que defiende cada partido, ¿vale? Porque ahí puede haber pequeñas variaciones entre los partidos ideológicamente hablando, discursivamente también, pero hoy vengo a hablar de los intereses que defienden, porque tenemos, la verdad, en España un privilegio que es que tanto la izquierda como la derecha, tanto la extrema izquierda, también podemos incluso decirlo con Podemos, hoy en día Sumar, pero bueno, gente de Podemos, Izquierda Unida ha estado en el gobierno durante estos últimos 4 años, como la derecha, incluso representada por el PP, Vox no existía, pero esos elementos reaccionarios de Vox antiguamente eran el ala derecha del PP, que también han estado en el gobierno, con lo cual que nos pueden decir A, B, C, que sabemos cómo actúan cuando llegan al propio gobierno, ¿vale? Con lo cual, voy a empezar con una frase de Lenin, que, bueno, él la utilizaba al hablar sobre los partidos de izquierda de la Segunda Internacional, que decía que no hay que criticarlos por lo que dicen, es decir, su discurso no es lo más importante es lo que hacen, con quién pactan, lo que hacen al llegar al gobierno. Y además de la historia, pues estos últimos 4 años de gobierno en España, la verdad que nos lo han demostrado, ¿vale? Primero, firmar presupuestos del Estado mediante los cuales han aumentado las Fuerzas Armadas, han aumentado el sueldo de la familia real, etcétera, etcétera. Sobre todo, una nueva reforma laboral que incluso la COE, la patronal de España, ha llegado a decir que por mucho que llegue la derecha al gobierno, que este presupuesto no se puede tocar, porque está muy bien, esta reforma laboral, que está muy bien, y que con lo cual llegue quien llega al gobierno, esa reforma laboral se va a mantener en esencia tal cual, porque incluso la propia patronal decía que en esencia la reforma laboral nueva no trastoca lo más importante de la vieja reforma laboral del PP, con lo cual ya, si la patronal se alía con la izquierda o está contenta con los pasos que da la izquierda, nos pueden decir misa que al final los garantes del sistema están con ellos, ¿vale? Después, vemos que ya solo con esto los intereses de los empresarios están cubiertos, pero si esto fuese poco, por ejemplo, con la Agenda 2030 y, bueno, y muchas más cosas, que lejos de caer en las conspiranoias que existen sobre esta Agenda 2030, la multiculturalidad y tal, yo no voy a entrar en eso. Lo que quiero decir es que la intencionalidad de la Agenda 2030, que por cierto viene de arriba, viene de Europa, no es algo que España haya decidido llevarlo a cabo
por sí misma, no, es que son cosas que vienen de arriba de Europa y España solo puede admitirlas y ya está, porque si Europa o Estados Unidos dice misa, España y toda la Unión Europea pues lo tendrá que acatar, ¿vale? Entonces, su intencionalidad está clara, que es mediante el ecologismo, el feminismo, el antirracismo, un montón de colorines que le van a poner a todo, el pacifismo, etcétera, etcétera, seguir defendiendo los mismos intereses. ¿Por qué? Porque van a decir que están siendo los gobiernos más ecologistas, donde ahora en España se contamina menos que nunca. Pero después, si analizamos de verdad los datos, ¿por qué se contamina menos en España? Porque las empresas, se ha desindustrializado España. ¿A dónde han ido estas empresas? Se han deslocalizado a países del tercer mundo, con lo cual, claro, ¿en España se contamina menos? Pues sí, pero ¿por qué? Porque a costa de otros países, a costa de contaminar más en otros países. Y eso es lo que es también el imperialismo, el neocolonialismo, ¿vale? Y así viene siendo con todo. ¿Por qué? Porque se va privatizando ciertos aspectos, no sé si os acordáis de la propuesta del mandato que llegó desde arriba, mediante el cual las carreteras nacionales iban a ser también privadas, con peajes, etcétera, etcétera, pues al final es en nombre de la ecología, de que la gente coja menos el coche, pero al final todos obedecen a los mismos intereses, que va siendo la privatización, el aumentar las ganancias de las empresas privadas, etcétera, etcétera. Porque es el capitalismo el que hace que estas lacras como el machismo, el racismo, la homofobia existan y se perpetúen. Con lo cual, si vamos a intentar acabar con estas lacras, pero sin acabar como tal con el capitalismo, reformándolo, dándole un tono más amable, con más ayudas sociales, etcétera, al final se va a perpetuar. Con lo cual, por mucho que digan misa, es que al final sus acciones lo único que llevan es al hartazgo popular, como hemos visto, porque no se puede luchar contra estas lacras sin lucha de clases. Hay una frase muy famosa que la verdad que me parece muy buena, que dice que el ecologismo sin lucha de clases es jardinería. Pues así con todo, porque el fallo en sí mismo, el problema, viene estando de raíz, viene estando en el capitalismo. Por eso, cuando decimos que nosotros somos radicales, no es que vayamos con todo superizquierdismo, no. Lo que estamos diciendo es que vamos a la raíz del problema y ya está, ¿vale? Y eso es lo más importante, porque, por ejemplo, las empresas que se deslocalizan, que se van a países del tercer mundo a contaminar ahí, a por mano de obra barata, a que si llega un gobierno progresista que de verdad exija la soberanía de ese país, lo que van a hacer es un golpe de estado y echarlo para atrás y mantener a ese país como una neocolonia, porque en eso se basa el imperialismo. ¿Y eso qué hace? A su vez, inmigración. ¿Inmigración a dónde? Aquí, a España, por ejemplo, lo que podría ser la metrópoli, ¿vale? Y con lo cual, si vamos a atacar, no, es que mira qué pobres los inmigrantes que están muriendo en Melilla, pero es que mira qué situaciones, qué penurias tienen que pasarlo, ya, pero es que eso es culpa nuestra, culpa de que perpetuamos el imperialismo. No contentos con eso, ¿qué hace también la izquierda? Cuando hay huelgas, a la mínima, porque llevamos años sin huelgas generales, a la mínima que hay una huelga, como vimos, una de las más grandes de los últimos años, o de las que más importancia tuvo, podría ser la del metal en Cádiz. Cuando se dio la huelga de Cádiz, represión. Hace poco la huelga en Vigo del metal, también si no me equivoco, en Vigo, represión, porrazos, sacar tanques a Cádiz. Y de verdad me estás diciendo que quieres que los obreros voten a esa izquierda que sacó los tanques en contra de ellos. Es que es absurdo, es que es una vergüenza, porque esto lo único que muestra es que la izquierda, por mucho que hable, por mucho que diga, al final, en esencia, acaba defendiendo el mismo sistema. No es que nosotros seamos más exigentes los de izquierdas, no, es porque estamos en contra del sistema y no vamos a votar a un partido que perpetúe el sistema actual, ¿vale? Y bueno, otro punto sería el cómo salir del capitalismo, cómo afrontar estos errores que tiene el capitalismo, que al fin y al cabo nunca jamás superarán la caridad.
Por ejemplo, medidas interclasistas, como puede ser la herencia universal, que proponía Sumar, de dar 20.000 euros a toda persona que cumpla 18 años, por cumplir 18 años, para que emprenda. Bien, además, podría ser también el ingreso mínimo vital, el IMV, que al final, primero, estas ayudas se suelen perder un montón en la burocracia, porque cuestan un montón de papeleo y al final con tanto trabajo decimos, va, da igual, venga, no lo cogemos. Y ese es el fallo. Y segundo, que al final acaban siendo una cárcel para la propia clase obrera, que no tiene nada más a lo que agarrarse que a estas ayudas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto un montón de testimonios de gente que cobra el ingreso mínimo vital diciendo que al fin y al cabo eso no acaba de solucionarle nada. ¿Por qué? Porque es una cárcel donde se cobra poco, donde si buscas trabajo o parece que vayas a entrar a un trabajo te van a cortar de raíz la ayuda, con lo cual prefieren tener a la gente cobrando ayudas antes que de verdad dándole una solución real a su problema, que, como digo, ese problema viene del sistema mismo, del capitalismo. Por eso somos radicales, porque vamos a la raíz del problema. También, si todo esto fuera poco, igual nosotros, las generaciones más jóvenes, parece que no nos acordemos, pero una vez esta izquierda española iba en contra de la OTAN, se manifestaba contra la OTAN, era una izquierda que buscaba la paz en el mundo. ¿Dónde está esa izquierda ahora? Pues bien, admitiendo o permitiendo que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno más de izquierdas, más progresista de la historia de España desde el Paleolítico, pues esté diciendo en Vilnia que va a enviar armas y tropas al frente de Ucrania, o que Estados Unidos diga que va a enviar bombas de racimo, bombas ilegales en muchos países, que los vaya a enviar a Ucrania y nadie se lleve las manos a la cabeza, que se continúe con esta escalada de la guerra y que nadie diga nada. ¿Por qué? Porque son al final los intereses de Estados Unidos o de la OTAN, de la Unión Europea, de los grandes capitalistas, los que se van a seguir perpetuando, y ante ellos la izquierda, al fin y al cabo, es la izquierda del sistema y la derecha es la derecha del sistema, y van a perpetuar el sistema en esencia, porque el sistema no se va a trastocar. Y al final yo me hago una pregunta: ¿dónde está esta izquierda que decía no a la OTAN? ¿Dónde está esa izquierda que se levantaba el 15 de mayo del 2011? ¿Dónde está esa izquierda que se levantaba en contra del bipartidismo? Pues bien, perpetuando el bipartidismo, esa izquierda que se levantó el 15M en España, ahora está pidiendo el voto o para el PSOE, para que no salga Vox, o para Sumar y todas estas coaliciones, para que pacten con el PSOE y al final ser una patita de este bipartidismo. Es decir, antiguamente, bueno, no antiguamente, en el 2011, estas juventudes radicales que se levantaron en contra del sistema, del bipartidismo, de la miseria, de la crisis, del capitalismo, en esencia, lo único que están haciendo, bueno, se quejaban, ¿no?, de que sus padres en la transición decían, no, yo voté a Felipe, yo era de izquierdas y mira ahora tal en el sistema, encarrilado. Pues bien, hoy en día, los mismos que los que antiguamente decían yo voté a Felipe, hoy están diciendo yo salí el 15M, yo voté a Pablo Iglesias, y mañana dirán, o diremos nuestras generaciones, que seremos a los siguientes que nos toque, que nosotros votamos a Yolanda Díaz. Y es que al final Marx ya vaticinó esto basándose en Hegel, diciendo que la historia y sus personajes se repiten dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Pues bien, hoy en día ya se ha repetido la segunda vez, y no os creáis que la generación que va a salir hoy en día de la crisis, porque mi generación, la generación más joven, la que hoy en día tenemos entre 18 o 30 años, somos generaciones que ha vivido en una continua crisis. Y no nos creamos que ahora, si nos radicalizamos, de repente ya por arte de magia cambiaremos las cosas. No, porque al final el sistema lo tiene todo bien atado para que se vuelva a repetir, se modere todo cuando maduremos y punto final, ¿vale? Y esto es muy necesario señalarlo, es muy necesario aprenderlo y ver lo que ha sucedido en la historia para no caer en los mismos fallos que han caído hoy en día la gente. Y no estoy diciendo que todos los que salieron el 15M en el 2011
hayan caído en eso. Si de hecho he estado leyendo mucha gente escribir en las redes sociales que toda esa gente con la que había protestado el 15M, o bueno, más antiguos, incluso los mayores, en mayo del 68, hoy en día son parte del sistema y se lamentaban por eso e intentan concienciarnos a las generaciones jóvenes. Pero nosotros, si no hacemos caso y nos creemos que votando todo esto va a cambiar, o solo creando un nuevo partido de izquierdas todo esto va a cambiar, pues no va a ser así. Vale, entonces esto es muy importante aprenderlo. Además, ahora sí quiero desmentir esta idea de que un partido político es un autobús que nos acercan o un taxi que te deja en la puerta misma de tu casa. Pues bien, a esto se le suele añadir el discurso catastrofista de que el mundo se va a acabar mañana con el cambio climático, que no lo estoy negando, solo estoy diciendo que parece que se va a acabar mañana, de que si llega Vox todos vamos a acabar en cunetas, de que van a acabar con el matrimonio homosexual. Bien, esto es la falacia de siempre. Cada vez que hay elecciones siempre pasa que viene el fascismo, que viene el lobo, y al final el lobo vemos que nunca llega, porque en España ha gobernado la derecha también, así que no nos preocupemos. Lo importante es que decir que viene el fascismo ahora cada vez que hay elecciones, lo único que muestra es que no existe todavía el fascismo de verdad, no existe ese peligro. ¿Por qué? Porque si no nos estaríamos lamentando del fascismo únicamente cuando hay elecciones. Si no nos estaríamos organizando contra el fascismo, teniéndole miedo al fascismo día sí y día también, día sí y día también. ¿Por qué? Porque el fascismo no es algo que se teme únicamente en las elecciones. Y si es así, tenemos que tener claro que no es el fascismo de verdad, ¿vale? Por ejemplo, en la Alemania antes de la llegada de los nazis, ¿qué os creéis? Que a principios de la década de los 30, 1928, 29, 30, 31, hasta el 32, ¿qué os creéis? ¿Que los nazis no estaban organizados? ¿Que hasta que se hizo las votaciones donde salieron los nazis victoriosos y con la quema del Reichstag ya se asentaron en el poder? ¿Qué os creéis? ¿Que hasta entonces no había nazis pateando a judíos por la calle, pateando a negros por la calle? Por supuesto que sí, porque eran fuerzas paramilitares que hoy en día todavía no existen. Están en proceso con gente como Desokupa, pero todavía no existen, con lo cual si tememos al fascismo solo en elecciones, lo único que tenemos que tener claro es que no es fascismo. Es que lo único que están haciendo es sacudir el árbol de siempre del fascismo, decir que viene el lobo, y al final, cuando de verdad llegue, nos va a pillar en bragas y desnudos, ¿vale? Así que concienciémonos sobre eso también. Porque al final la izquierda nos va a prometer mil cosas, pero lo único que consiguen es hartazgo, es desesperación, son promesas vacías, porque el sistema se perpetúa y ya sabemos que las lacras de hoy en día son culpa, se perpetuarán con este sistema que tenemos, ¿vale? Porque es este sistema, mediante la propiedad privada, la que permite este lucro privado, que permite que haya estas opresiones como el machismo, el racismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero yo puedo llegar a entender que, bueno, la gente le pueda tener cierto miedo a ese retroceso que podría significar Vox para los derechos que se han ido consiguiendo estos últimos 50 años, ¿vale? Por ejemplo, que anden censurando obras de teatro de hace prácticamente 100 años, de Virginia Woolf, etcétera, etcétera, pues sí que me preocupa a mí, obviamente, pero sé que si llegan al poder no pueden estar haciendo eso como quieran, que no van a acabar con las autonomías, que no van a mandar a todos los negros fuera del país, que no van a recuperar Gibraltar y nada. ¿Por qué? Porque tanto la izquierda como la derecha va a seguir perpetuando estar en la OTAN, estar en la Unión Europea, defender a Estados Unidos, defender a Israel, defender a Marruecos. Por mucho que estén ahora en los debates electorales diciendo que sí, que le debe el PSOE a Marruecos, que mira lo que ha hecho el PSOE, que sí, que es verdad que tradicionalmente ha sido el PSOE desde el 78 los que han ido cambiando su postura para con el Sáhara y aliándose con Marruecos, es verdad, pero el PP, ¿qué ha hecho por el Sáhara?
si ha llegado al poder y lo único que ha hecho es mantener lo que había hecho el PSOE, es decir, la izquierda se utiliza para hacer esos cambios que la derecha no se atreve a darlos. ¿Por qué? Porque si el cambio para con la geopolítica actual, sobre todo entre Argelia, Marruecos y el Sáhara Occidental, lo hubiese hecho la derecha, toda la izquierda estaría protestando en la calle. Pero ¿qué pasa? Que como lo ha hecho la izquierda, pues ahí no, porque pues parece que si nos levantamos contra la izquierda en el gobierno vamos a ser ultraderechistas o que ya no tenemos legitimidad. Pues no, porque hay que criticar tanto a unos como a otros, porque si ahora llegan PP y Vox al poder, van a mantenerlo todo igual. ¿Qué os creéis? ¿Que se van a meter en el marrón de volver a una neutralidad pro-marroquí y a establecer relaciones con Argelia? Ni de palo, ni de palo. No nos creemos que va a ser así, porque no. Con lo cual, vemos que tanto la izquierda como la derecha en el gobierno va a seguir haciendo lo mismo. Pero ahora empiezo un poco a dar algo de luz, ¿no? En el por qué la derecha vota siempre y la izquierda no. Bien, si la izquierda en teoría tendríamos que tener más interés de que las cosas cambiasen, de que no hubiese tanta pobreza, porque la clase obrera es al final la que se va pauperizando, ¿no? Haciendo cada vez más y más pobre. Pues bien, porque con la derecha lo que tenemos claro es que se van a perpetuar los intereses de la clase burguesa y de los aristócratas, incluso, que un par quedan en España, aunque no sean muy significantes, y su riqueza hoy en día ya venga ya cada vez más de empresas burguesas, capitalistas, etc. Pero bueno, vemos que votando a la derecha, la propiedad privada, el aumento de las ganancias se va a perpetuar. Pero ¿qué pasa si votamos a la izquierda? Estamos viendo que hoy en día, después del COVID, de la pandemia y todo esto que hemos pasado, incluso de la crisis de hoy en día, ¿quiénes son los que más han aumentado las ganancias? Las empresas de siempre, Iberdrola, etcétera, todas las empresas burguesas que están viendo aumentar sus ganancias como nunca. Con lo cual, eso con la izquierda en el gobierno, os estoy diciendo. La propiedad privada sigue intacta. ¿Por qué? Porque la izquierda no quiere trastocar la esencia del capitalismo, es decir, la propiedad privada, el lucro privado de todo este trabajo hoy en día socializado. Pero bueno, y es por eso que vemos que barrios LGBT friendly, como puede ser Chueca, por ejemplo, en las elecciones de la Comunidad de Madrid, ¿quién ha ganado? El PP. ¿Por qué? Porque por mucho que seas homosexual, transexual, de la comunidad LGBT, si tienes ciertos intereses de clase, como pueden ser de clase burguesa, pues te da igual votar al PP que votar al PSOE. En este caso van a votar al PP porque sus intereses están mejor cubiertos y igual te van a meter menos impuestos, pero les puede dar igual votar a Más Madrid, votar al PSOE, porque saben que sus empresas van a seguir intactas. Con lo cual, a Vox es un poco más difícil que los voten porque Vox sí que va claramente contra este discurso LGBT, pero el PP no, con lo cual pues puede llegar a cuadrar eso de que en Chueca gane el PP, porque mucha gente, me acuerdo, yo estaba viviendo en Madrid y se llevaba las manos a la cabeza. ¿Cómo puede salir en Chueca el PP? Pues porque ahí se ve la esencia de clase de cada uno, ¿vale? Que no nos pensemos que todo es lo social y lo más importante, no, porque detrás de eso hay una conciencia de clase que los burgueses, la verdad, que lo tienen muy desarrollado, ¿vale? Y la izquierda, muchas veces dicen, no, yo vengo desde abajo, ¿no? Pero que se hayan creado desde abajo no significa que defiendan los intereses de los de las clases de abajo, de la clase obrera. Por ejemplo, Ada Colau me parece el ejemplo perfecto. Ada Colau viene del movimiento en contra de los desahucios y todo eso, y probablemente, yo no le estoy negando eso, seguramente habrá para aún más desahucios que yo y todos los que estemos viendo este vídeo juntos. Si no, te voy a decir que no. Pero cuando ha llegado al gobierno, ¿qué pasa? Cuando ha llegado al poder en Barcelona, esas moratorias que decía hacia los desahucios, que al final es retrasar un desahucio que se va a dar igualmente, que decía que iba a parar los desahucios desde el poder, ¿qué ha hecho? Nada, porque no ha conseguido nada, porque al final los desahucios han seguido aumentando, se han seguido produciendo. Yolanda Díaz, que viene de militancia comunista, que luego así analizamos su trayectoria, ya vemos que
siempre favorece a la desindustrialización, qué casualidad, pero bueno, que viene defendiendo a la clase obrera y está amparando que en huelgas como la de Cádiz o en Vigo haya tanta represión, que se saquen los tanques, que se envíen armas a Ucrania, que se siga perpetuando esta guerra, dándose la escalada, lo siguen manteniendo. ¿Por qué? Porque les da igual izquierda que derecha, la cosa es de qué color vamos a pintar el capitalismo, pero capitalismo a fin de cuentas, ¿vale? Por eso, estos partidos, por mucho que digan que el capitalismo está siendo cruel y no sé qué, no plantean nunca, jamás superar el capitalismo, sino reformarlo. Es por eso que yo recomiendo también el libro de Reforma o Revolución de Rosa Luxemburgo, que pues si os interesa tengo un vídeo también haciéndole una reseña a este libro, que es espectacular, ¿vale? Eso sí, y ya para ir acabando un poco el vídeo, no voy a exigir a nadie que no voten, o que voten X o Y. No creo que estén en esa tesitura, ¿vale? Si hubiese un partido fuerte que abogase por la abstención o que se fuese a presentar y fuese el ejemplo de unidad de la clase obrera, pues sí, pues lo haría y estaría yo formando parte de ello. Pero como actualmente, en la situación actual de las cosas, no lo veo, yo no me veo capaz de poder exigir la abstención, y al final Engels lo dijo, ¿no? Dijo que la abstención era la mejor manera de medir el descontento de la clase obrera, la rabia de la clase obrera, pero yo puedo entender, yo me voy a abstener, y cuanta más gente se abstenga, para mí mejor, va a ser un trabajo bien hecho, y cuanta más gente convenzca de que se abstenga, mejor, pues bueno, para poder mostrar que la clase obrera de verdad está harta, ¿vale? Pero porque bueno, cuanto menos legitimidad tengan los que amparan el capitalismo, el régimen del 78 de España, etcétera, pues mejor. Pero yo puedo entender que haya gente que, sobre todo desde este discurso catastrofista de asustaviejas, como le llamo yo, de la tele, etcétera, pues le pueda tener miedo a partidos como Vox, a la llegada al gobierno de partidos como Vox, pues por el retroceso que puede ser en materia de derechos de las mujeres, de defensa frente a violaciones, de derechos de la comunidad LGBT, pues sí, lo puedo entender, que desde ahí, desde este individualismo o egoísmo, no de manera despectiva, sino porque votas pensando más que nada en ti, pues puedo entender que voten, y tampoco voy a ir a señalar a la gente que haya ido votando por miedo al menos malo, pero lo que tenemos que ser es conscientes de que es malo igual. Menos malo sí, pero es malo. ¿Por qué? Porque va a continuar habiendo desahucios, va a continuar habiendo crímenes machistas, porque eso es algo mayor a ellos, a las reformas que se puedan hacer, viene del capitalismo mismo, como os he dicho, y seguirán dando, aunque sea indirectamente, apoyo internacional a Israel, a Marruecos, que nadie se ha llevado a las manos a la cabeza en el gobierno, nadie, porque muchos dirán, no, pero es que la izquierda tenía muy poca maniobrabilidad en el gobierno. Bien, que amenace con quitarle su apoyo de antes. Cada vez que haya un cambio que ellos no admiten, que pongan el gobierno de coalición en peligro, pero no, es más fácil decir, ay, es que no podemos hacer nada y ya está, ya, pues lo de siempre. Porque al final lo único que hace la izquierda es instrumentalizar las opresiones, instrumentalizar el mal que está sufriendo mucha gente solo para mendigar votos. Y al final lo único que hacen instrumentalizando e institucionalizando estas opresiones es no conseguir nada, hartazgo, como os he dicho, promesas vacías. Porque qué casualidad que por mucho que llegue gente que ha venido desde abajo de las plataformas en contra de los desahucios y tal, qué casualidad que luego cuando ellos llegan al gobierno sigue habiendo desahucios de la misma manera, ¿vale? Y esto hay que señalarlo, porque el capitalismo amable, reformado, con ayudas sociales, va a seguir siendo capitalismo y va a seguir siendo igual de cruel que el capitalismo neoliberal, ¿vale? Porque en su raíz, en su esencia, es la misma. Por eso, si queréis votar al menos malo porque tenéis miedo, pues bueno, no podemos hacer nada, cada uno hace lo que quiera, pero no
tengáis en mente que de verdad va a cambiar algo, que de verdad, por mucho que llegue a sumar al gobierno, que vaya a cambiar radicalmente las cosas y que vaya a ir desapareciendo el machismo, los desahucios, los crímenes racistas. No, seguirán habiendo y muchos seguirán creciendo, aumentando. Con lo cual, votar al menos malo, pues si veis que así vais a estar más tranquilos con vuestra conciencia, hacedlo, pero por favor, desde que se acaba este vídeo, concienciemos a nuestro entorno, a nuestro grupo de amigos, a nuestro barrio, a nuestro pueblo. Comencemos a organizarnos, a ser críticos con el gobierno también de izquierdas, para que no nos engañen una vez más, para que no nos encarrilen otra vez en base al sistema capitalista y que podamos al final ir poco a poco uniendo a la clase obrera y llegar de verdad, soñar, caminar juntos hacia un horizonte en el cual estas lacras como el fascismo, como el racismo, como el machismo vayan poco a poco desapareciendo, ¿vale? Así que por favor, haced lo que queráis, yo me abstendré, intentaré que cuanta más gente se abstenga mejor, pero si votáis no penséis que algo va a cambiar, ¿vale? Porque el capitalismo seguirá existiendo y las promesas de la izquierda van a ser promesas vacías y que en su mayoría van a ser incumplibles y las lacras van a seguir existiendo y aumentándose, ¿vale? Entonces, bueno, con esto ya acabo el vídeo. Espero que os haya gustado, cualquier cosa lo podéis poner abajo en los comentarios, ahí os dejaremos también los enlaces de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, también os dejaremos nuestro blog de entrevistas y nuestro Gumroad donde os podréis descargar todos los documentos que tenemos ahí, tanto nuestros como de autores clásicos, así que espero que os haya gustado, cualquier cosa nos lo ponéis en los comentarios, si tenéis algo que decir o añadir, pues escribidlo, pero bueno, nos vemos el siguiente vídeo, ya os decimos que haremos también un vídeo sobre el 23J, por supuesto, porque será interesante ver los resultados, y esto ha sido todo, camaradas, un abrazo, salud, camaradas.